México es un país hermoso. Su cultura, su gente, sus tradiciones y sobre todo su gastronomía. Pero no todo lo que brilla es oro. Existen casos perturbadores que a simple vista no parecen reales. Hay casos que cuando los lees por primera vez, pensás que alguien se lo inventó. Narcotráfico, rituales, sectas, asesinatos, una frontera caliente y un líder que convenció a un grupo de personas de que matar les daba poder. Pasó en 1989, en Matamoros, Tamaulipas, a unos metros de la frontera con Texas. Y cuando salió a la luz, el mundo no supo bien cómo procesarlo. Para entender lo que pasó, hay que entender primero quién lo armó todo. Adolfo de Jesús Constanzo nació en Miami en 1962, hijo de una madre cubana que lo crió dentro de la santería y otras prácticas espirituales. Desde chico creció entre rituales, entre la idea de que el mundo espiritual podía doblarse si sabías cómo hacerlo. Y Constanzo aprendió muy bien cómo usarlo a su favor. Era inteligente, carismático, de esos que entran en una habitación y la gente los mira sin saber por qué. Se mudó a México, empezó a moverse en círculos de narcotraficantes y les ofreció algo que ningún otro proveedor tenía: protección espiritual. Les decía que con los rituales correctos, las balas no los tocarían, que la policía no los vería y que sus enemigos caerían solos. Y la gente le creyó. Formó un grupo cerrado. Sus seguidores lo llamaban el Padrino, en un rancho afuera de Matamoros, conocido como Rancho de Santa Elena. Este grupo llevaba a cabo rituales que empezaron con animales y que terminaron con personas. Constanzo creía que ciertos órganos humanos mezclados en un caldero ritual llamado Neganga generaba una protección sobrenatural para el grupo, que los hacía irreconocibles ante la policía. Y sus seguidores también lo creían. Durante meses, nadie supo lo que pasaba en ese rancho, hasta que en marzo de 1989 desapareció un estudiante universitario estadounidense. Mark Kilroy tenía 21 años, era de Texas y había cruzado a Matamoros con amigos para festejar el Spring Break. Un chico común, buena familia, futuro por delante. Lo agarraron en la calle en la noche y se lo llevaron al rancho. La desaparición de un ciudadano estadounidense generó presión inmediata de ambos lados de la frontera, y en abril de 1989, durante un operativo, un miembro del grupo pasó un control policial sin detenerse. Cuando las autoridades fueron al rancho a investigar, encontraron algo para lo que ninguno estaba preparado. 15 cuerpos, enterrados, dispersos, algunos incompletos, entre ellos Mark Kilroy, con señales claras de tortura y de haber sido usado en rituales. El caldero también estaba ahí. Lo que contenía dentro es algo que los investigadores describieron como una de las cosas más perturbadoras que habían visto en sus carreras. El caso explotó en los medios de los dos países. Narcotráfico, rituales, asesinatos en serie, una secta operando en metros de Estados Unidos. La prensa los llamó los narcosatánicos, y el nombre se quedó. Constanzo logró escapar antes de que cayera el rancho y huyó a la Ciudad de México, pero el cerco se fue cerrando. Cuando la policía rodeó el departamento donde se escondía, Constanzo le ordenó a uno de sus propios seguidores que lo matara antes de ser capturado, y el seguidor obedeció. Hasta el final, Constanzo mantuvo el control sobre las personas que lo rodeaban. El caso dejó una pregunta que todavía incomoda: ¿cómo un grupo de personas llega a ese punto? ¿Cómo alguien convence a otros de que matar tiene un propósito? Y no hay una sola respuesta. Pero el caso existe, está documentado y ocurrió en 1989. Claudia Mijangos nació en Querétaro, México, en una familia de clase media. Era una joven mujer, casada, con 3 hijos. Desde fuera, todo era una vida normal. No tenía nada que llamara la atención. Una casa, una familia, una rutina simple. Pero dentro de esa casa pasaban cosas que nadie veía. Claudia llevaba años escuchando voces. No era un secreto total dentro de la familia, pero tampoco era algo que se hablara abiertamente. En muchos hogares, especialmente en esa época, ese tipo de cosas se guardaban y se normalizaban. Se ignoraban hasta que dejen de poder ignorarse. Las voces de Claudia que escuchaba eran específicas. Le decían que sus hijos estaban poseídos, que dentro de esos cuerpos pequeños vivía algo maligno, que ella, y solo ella, tenía la misión de liberarlos de ese mal. Y Claudia con el tiempo les creyó. En 1989, Claudia Mijangos atacó a sus 3 hijos dentro de su propia casa, asesinándolos a todos. El arma fue un machete que tenía guardado en el hogar. Los crímenes ocurrieron
uno tras otro, en la misma noche, en la misma casa donde esos niños habían crecido y donde ella los había criado. Y después ella intentó quitarse la vida. No lo logró. Quedó gravemente herida, con secuelas físicas permanentes que la acompañarían el resto de su vida. Cuando llegaron las autoridades, encontraron una escena que los investigadores de la época describieron como algo que no tenía precedentes en la región. No por la violencia en sí, sino por el contexto. Una madre, sus propios hijos, una casa normal en un barrio normal de Querétaro. El proceso judicial dejó en claro bastante rápido que Claudia Mijangos no estaba en contacto con la realidad cuando cometió los crímenes. Las evaluaciones psiquiátricas le descubrieron como una mujer que llevaba años sumergida en un delirio religioso profundo, alimentado por sus voces que interpretaba como mensajes divinos, o demonios según el momento. No había conciencia de estar haciendo algo malo. Había, desde su propia percepción completamente rota, la convicción de estar haciendo algo necesario. Fue declarada inimputable. Le internaron en un hospital psiquiátrico donde pasó años recibiendo tratamiento. Con el tiempo mostró mejora y llegó incluso a recuperar cierto nivel de lucidez, lo suficiente como para entender desde ese lugar devastador lo que había hecho. Hay algo en eso que es casi imposible de imaginar: despertar de una psicosis y encontrarse con la realidad de tus propios actos. La prensa la llamó la hiena de Querétaro, un apodo que suele pasar en estos motes que los medios le ponen a los casos. Jacobo Grinberg era un científico mexicano, pero decir solo eso es quedarse muy corto. Era doctor en psicología, investigador del UNAM, una de las mentes más interesantes y controversiales que produjo México en el siglo XX. Publicó decenas de libros, tenía seguidores en el mundo académico y también fuera de él. Era el tipo de persona que generaba fascinación y escepticismo al mismo tiempo, dependiendo de quién lo estuviera mirando. ¿Pero por qué? Porque Grinberg no se quedaba dentro de los límites de la ciencia convencional. Estaba obsesionado con la ciencia humana, con entender qué era la mente, cómo funcionaba, hasta dónde podía llegar, y en esa búsqueda llegó a un lugar donde la ciencia y el misticismo se tocaban, un lugar donde muy pocos investigadores se animan a pararse. Empezó a trabajar con chamanes. Durante años, Grinberg viajó por México buscando a curanderos, a personas que practicaban tradiciones antiguas de conocimiento y sanación, no para estudiarlos desde afuera con distancia académica, sino para aprender de ellos desde adentro, para vivir lo que ellos vivían. La figura que más lo marcó fue una chamana conocida como Pachita. Con ella Grinberg documentó experiencias que la ciencia convencional no sabía dónde poner, rituales de sanación que, según sus propios registros, producían resultados que no tenían explicación racional. Él mismo participó en esas sesiones, donde describió experiencias que lo cambiaron por completo. Su teoría más conocida, la que le dio fama y también críticas, se llevó la teoría sintérgica. Básicamente planteaba que la ciencia humana no está encerrada dentro del cerebro, que existe un campo de energía que conecta a todos los seres, y que la mente puede interactuar con ese campo, y que experiencias como la telepatía o la percepción extrasensorial no son fantasía, sino fenómenos reales, que la ciencia todavía no sabe medir. Para muchos era un visionario, para otros era un científico loco. En diciembre de 1994, Jacobo Grinberg salió de su casa en Ciudad de México y no volvió. Así de simple, así de abrupto. Un hombre en plena actividad intelectual, con proyectos en curso, con clases que dar y libros que escribir, desapareció sin dejar rastro. No hubo señales de violencia, no hubo testigos, no hubo una nota, un mensaje, una llamada final. Su auto apareció abandonado, sus pertenencias seguían en su casa, su familia no recibió ninguna explicación. Las autoridades investigaron y no llegaron a ningún lado. Lo que vino después fue una mezcla de teorías que dicen mucho sobre ese tipo de figura que era Grinberg. Algunos dicen que había sido víctima de algo relacionado con sus investigaciones, que había llegado demasiado lejos en ciertos territorios, y que había personas o instituciones a las que eso no les convencía. Otros dijeron que había decidido desaparecer voluntariamente, que alguien con su nivel de conocimiento sobre la conciencia y la realidad quizás simplemente eligió salirse de esta, irse a otro lugar, en el sentido que él le daría esa frase. Hubo quien dijo que lo había visto en distintos países años después, en India, en Estados Unidos, en lugares remotos, donde alguien que no quiere ser encontrado puede perderse fácilmente. Y hubo quien dijo más simplemente que lo mataron, que nunca se va a saber quién y por qué.
Lo que hace el caso de Greenberg tan particular es que ninguna de esas teorías puede descartarse del todo. Era un hombre que se había metido en territorios incómodos, que tenía conocimientos que incomodaban a ciertos sectores, que también, hay que decirlo, era alguien capaz de tomar decisiones radicales e inesperadas. Para entender la llamada hay que entender primero quién es el Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes nació en Michoacán en 1966, en una familia humilde, en un pueblo donde las opciones no sobraban. De joven trabajó en California, tuvo problemas con la justicia estadounidense, fue deportado y cuando volvió a México, encontró el camino que encontraron muchos hombres en esa situación ya en su época, el narcotráfico. Empezó desde abajo, aprendió, subió y con el tiempo consolidó lo que hoy se conoce como el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, el CJNG, una organización que en pocos años pasó de ser un actor secundario del narcotráfico mexicano a convertirse en uno de los más poderosos y violentos del mundo. El Mencho no es un narco del estilo antiguo, no es ostentoso, no aparece en fiestas ni en videos con cadenas de oro. Es discreto, calculador y extremadamente brutal, cuando considera que la situación lo requiere. El audio apareció en un contexto específico. En algunos momentos, en alguna región de México donde el CJNG operaba con fuerza, circuló una grabación donde se escuchaba una voz que se identificaba como el Mencho, hablando directamente con mandos policiales o militares de la zona. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. ¿Cómo? Relaja a tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. El tono no es de alguien que amenaza con histeria. Hay algo mucho más frío que eso. Es la voz de alguien que habla desde una posición de poder absoluto, que le dice a los hombres del otro lado de la línea, hombres con uniforme, con instituciones detrás, con el Estado supuestamente respaldándolos, que él sabe quiénes son, que sabe dónde viven, que sabe los nombres de sus familias y que tienen dos opciones: trabajar con él o atenerse a las consecuencias. Lo que hace el audio tan perturbador no es el contenido en sí, es la calma, es escuchar a alguien hablar de esa manera con esa tranquilidad, con esa certeza absoluta de que lo que está diciendo no es una amenaza vacía, sino una descripción de la realidad tal como es, sin adornos, sin dramatismos, como quien explica las reglas de algo que ya está decidido. Y del otro lado de la línea, silencio. No hay respuesta valiente, no hay autoridad que se imponga, hay silencio o hay voces que se asienten, que agradecen, que aceptan. Eso es lo que el audio documenta realmente, no la brutalidad del narco, que ya era conocida, sino la fractura del Estado, el momento donde queda expuesto, sin posibilidad de negarlo, que en ciertas regiones de México el poder real no estaba donde debía estar. El Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, murió el 22 de febrero de 2026, a los 59 años de edad. Tras un enfrentamiento y operativo federal en Tapalpa, Jalisco, falleció por heridas de bala mientras era trasladado a la Ciudad de México. Pero la muerte del Mencho no significó tanto. El cartel de Jalisco Nueva Generación sigue operando, sigue expandiéndose y sigue siendo una de las organizaciones criminales con mayor presencia no solo en México, sino en varios países de América Latina, Europa y Asia. Rosa del Carmen Verduzco, conocida por todos como Mamá Rosa, durante décadas fue una figura pública respetada en Zamora, Michoacán. Fundó y dirigió un albergue llamado La Gran Familia, una institución que supuestamente daba techo, comida y educación a niños en situaciones de calle o abandono. Recibía donaciones de empresas, de particulares, de organismos y tenía visibilidad, tenía apoyo. Mamá Rosa aparecía en los medios como una mujer entregada a los más vulnerables, una especie de santa laica que había dedicado su vida a salvar niños que nadie más quería. El problema es que lo que pasaba dentro de La Gran Familia no tenía nada de salvación. En mayo de 2014 las autoridades mexicanas allanaron el albergue. Lo que encontraron adentro dejó sin palabras a los investigadores, a los médicos que llegaron después, a los periodistas que cubrieron el caso y a cualquiera que leyó el reporte. 599 niños y jóvenes vivían en condiciones que no tenían nada que ver con lo que el albergue prometía ser. Desnutrición severa, hacinamiento, condiciones sanitarias deplorables, menores que llevaban años sin salir de ese lugar, sin tener contacto con el mundo exterior.
Muchos de ellos no recordaban haber vivido en ese lugar. Habían llegado siendo bebés o niños pequeños y habían crecido ahí adentro, en ese mundo cerrado, donde Mamá Rosa era la autoridad absoluta, donde las reglas las ponía ella y solo ella. Los testigos que fueron saliendo con el tiempo pintaron un cuadro devastador. Los niños trabajaban, hacían labores dentro del albergue, limpieza, cocina, mantenimiento, en condiciones que no correspondían a su edad. Los que se portaban mal, según los criterios de Mamá Rosa, recibían castigos. Los que intentaban escapar eran traídos de vuelta. Había un sistema de control interno que funcionaba hace años, sin que nadie de afuera lo cuestionara seriamente. Y eso es quizás lo más difícil de procesar en este caso. No es que nadie supiera que existía la gran familia. Todo el mundo lo sabía. Era conocida, era visitada, era financiada, pero nadie miraba dentro de verdad. O si miraban lo suficiente para quedarse tranquilos y no más. Rosa del Carmen Verduzco fue detenida. Tenía más de 80 años al momento de su arresto. El proceso judicial fue lento, complicado, lleno de idas y vueltas legales. Su defensa argumentó su edad, su estado de salud, su trayectoria pública de décadas. Los casi 600 niños rescatados del albergue tuvieron que ser reubicados, atendidos, evaluados. Muchos tenían problemas psicológicos que iban a tardar años en trabajarse. Algunos eran adolescentes que habían pasado toda su infancia dentro de esas paredes y que ahora tenían que aprender a vivir en un mundo que no conocían. Lo que hace el caso de Mamá Rosa especialmente oscuro es la distancia entre la imagen y la realidad. Porque la gran familia no operaba en las sombras, no se escondía, tenía donantes, tenía visibilidad, tenía una narrativa pública construida durante décadas alrededor de una mujer buena que hacía el bien. Y detrás de esa narrativa había 599 niños que no podían salir. Y hay una sola palabra para lo que era la gran familia. Aunque la palabra sea incómoda de usar, era una prisión. Sin rejas visibles de afuera, sin guardias uniformados en la puerta, pero era una prisión, donde los más vulnerables estaban encerrados sin haber elegido eso, sin poder irse, sin que nadie afuera los estuviera buscando con la urgencia que merecían, financiada por gente que creía estar haciendo el bien, y funcionando durante años en una ciudad normal, en una calle normal, y con un cartel en la puerta, y el nombre de Mamá Rosa sonando a algo tranquilizador. Facundo es un conductor de televisión mexicano, carismático, simpático, de esos que caen bien de entrada. Durante años condujo programas de entretenimiento y fue una buena cara conocida para millones de televidentes en México y en buena parte de América Latina. En 2007 participó en un programa de televisión que buscaba experiencias paranormales en lugares con historia. Uno de estos era un cementerio. La grabación es conocida por cualquiera que haya pasado tiempo viendo videos de fenómenos inexplicables de internet. El equipo estaba filmando de noche en el cementerio. Facundo estaba frente a cámara, haciendo lo que hacen los conductores de ese tipo de programas, generando ambiente, describiendo el lugar, caminando entre las tumbas con esa mezcla de humor, nerviosismo y curiosidad genuina que lo caracterizaba. Y en un momento dado, algo apareció en el fondo de la imagen. Una figura pequeña, blanca, con forma de niña. No estaba ahí un segundo antes. No hay forma de rastrear de dónde salió ni hacia dónde fue. Simplemente apareció en el cuadro por un instante y desapareció. Facundo no lo vio en el momento, lo vio después. Es parte de lo que ese video tan recordado, porque Facundo es un hombre de televisión, acostumbrado a las cámaras, acostumbrado a controlar lo que muestra y lo que no. Y aún así su reacción al ver la imagen fue genuina, imposible de disimular del todo. Este se quedó sin palabras. El video generó todo lo que generan este tipo de videos cuando circulan. Un sector dijo que era un montaje, que era una producción de programa, que era una actriz contratada, que era un truco de edición, que este tipo de programas necesitan momentos así para mantener la audiencia, y que no era la primera vez que algo así se fabricaba para la televisión. Otro sector dijo que la figura no tenía explicación racional, que la forma en que aparecía y desaparece no correspondía a ningún truco de edición conocido de la época, que el cementerio tenía historia, que habían registros de avistamientos anteriores, que no era la primera vez que alguien reportaba algo extraño en ese lugar. Y hubo un tercer sector, quizá el más interesante, que simplemente dijo que no sabía, que lo había visto varias veces y que no podían decidirse por ninguna de las dos explicaciones anteriores. ¿Cómo te llamas?
Amiga. Niña. Facundo habló del tema en varias ocasiones después de que el video se hiciera viral. No dramatizó, no intentó vender una historia más grande de la que tenía. Dijo que él no había visto nada en el momento, que la figura apareció en la grabación y que hasta el día de hoy no tiene explicación que lo convenza del todo. Esa honestidad, curiosamente, es lo que más credibilidad le da al caso para mucha gente. Porque si hubiera sido un montaje del programa, lo más lógico sería que Facundo lo defendiera con fuerza, que construyera una narrativa alrededor y que aprovechara el momento para el show. En cambio, eligió decir que no sabía. El cementerio sigue existiendo, el video sigue circulando. Cada tanto alguien lo redescubre, lo sube de nuevo y genera el mismo debate de siempre en los que tienen una explicación clara y los que no. Pero hasta ahora no hay una explicación oficial. No hay alguien que haya podido probar una certeza segura. No hay alguien que sepa quién era esa figura blanca con forma de niña. En 1983, un hombre llegó a un hospital de Ciudad de Juárez con un tumor en la mano. No era un caso extraordinario. Era algo normal. Los médicos lo atendieron, lo trataron y siguieron adelante. Pero después llegó otro y otro. Personas con síntomas similares, con problemas de salud que no cerraban del todo, que no tenían una explicación clara. Nadie conectó los puntos de inmediato. Nadie sabía que todos esos casos tenían algo en común. Un camión que había pasado por sus vidas sin que ninguno de ellos lo supiera. Y todo empezó en una clínica de radioterapia en Ciudad Juárez. Había habido un equipo de médicos que usaba cobalto 60, un material radioactivo que se utilizaba para tratamientos de ciertos tipos de cáncer. Cuando el equipo quedó obsoleto, fue desechado, y acá empieza el problema. El proceso de descarte de material radioactivo tiene protocolos estrictos por razones obvias. No es algo que simplemente se tira o se vende como chatarra. El equipo terminó en un depósito de chatarra. Alguien lo desarmó sin saber lo que contenía. Las cápsulas de cobalto 60, pequeñas bolitas de metal plateado que no tenían ninguna característica visible que las haga parecer peligrosas. Se dispersaron y se mezclaron con el resto del metal. Un camión cargado con esa chatarra contaminada salió de Juárez. Recorrió caminos, pasó por ciudades. El material radioactivo que llevaba adentro iba emitiendo radiación de manera constante, silenciosa, invisible, sin que el conductor supiera nada, sin que nadie en las rutas que atravesó supiera nada. En algún punto del recorrido, parte de esa chatarra terminó en una fundidora, y ahí la situación se multiplicó. Cuando el metal contaminado fue fundido y procesado, el cobalto 60 se mezcló con el acero que se estaba produciendo. Ese acero contaminado fue usado para fabricar varillas de construcción, varillas que salieron de la fundidora y fueron distribuidas, que llegaron a obras, que fueron usadas en edificios. Hay registros de varillas contaminadas que llegaron hasta Estados Unidos. El rastro del camión fue descubierto casi por accidente. El vehículo que transportaba parte de esa carga pasó por un detector de radiación en Los Álamos, Nuevo México, uno de los centros de investigación nuclear más importantes de Estados Unidos, y disparó las alarmas. Fue ahí cuando las autoridades empezaron a entender la dimensión de lo que había pasado. La investigación que siguió fue enorme. Rastrearon el recorrido del material, identificaron a todas las personas que habían estado en contacto con él, evaluaron los niveles de exposición. Era una tarea que tomó meses y que dejó claro que el problema era más extenso de lo que se podía ver. Las personas afectadas fueron las que tuvieron el contacto directo y prolongado con el metal. El hombre que desarmó el equipo en el depósito de chatarra, los trabajadores de la fundidora, el conductor del camión, que habían pasado horas sentados a metros de una fuente de radiación sin saberlo, fueron los más afectados y los que se llevaron la peor parte. Algunos desarrollaron enfermedades graves, otros murieron. Los números exactos de víctimas nunca quedaron del todo claros, en parte porque los efectos de la exposición de radiación pueden manifestarse años después y son difíciles de atribuir con certeza a un evento específico. Y lo perturbador de este caso es su silencio. La radiación no se ve, no se huele, no duele cuando te está afectando, no te avisa. Esas personas estuvieron cerca del camión, que trabajaron en la fundidora, que vivían cerca de donde se procesó el metal. No sintieron nada en el momento, siguieron con sus días, con su rutina, sin saber que algo invisible ya tenía empezado a trabajar adentro de sus cuerpos. El peligro más aterrador no siempre es el que podemos ver. A veces es el que ya pasó antes de que te dieras cuenta de que estaba ahí. El accidente de cobalto 60 en Juárez quedó como uno de los incidentes de contaminación radiactiva más significativos que ocurrieron en América en el siglo XX. Generó cambios en los protocolos de manejo y descarte de metal radioactivo en México.
puso en evidencia los registros de un sistema donde ese tipo de equipos podía terminar en un depósito de chatarra sin que nadie lo controlara. Pero los cambios llegaron tarde y ya había ocurrido una desgracia para ese entonces.